Dice así: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Amén. Hemos leído este texto de Lucas 2, versículos 25 al 35, en el contexto de este tercer mensaje de la serie Navidad, Tiempo para Cantar y Orar. Y vamos a ver el día de hoy el cántico de Simeón. Antes de eso debiésemos recordar algunas cosas que señalamos la semana pasada. Jesús viene a nacer a un pueblo que estaba esperando la venida del Mesías. Anhelaban, se habla de la esperanza o de la expectativa mesiánica. Ellos querían tener un libertador que les viniera a salvar de la opresión del yugo romano. No recibieron al libertador que ellos esperaban, porque el libertador Cristo vino a liberarnos de la verdadera opresión, que es la raíz también de todas las otras opresiones. El pecado que mata, el pecado que destruye. Porque si a algo vino Satanás, el diablo, fue a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo, como dice el Evangelio, vino a dar vida y vida en abundancia. José y María tienen a este niño, a Jesús, y cumpliendo la ley del Señor, a los 8 días lo llevan al templo para que fuese circuncidado. Y aquí están los versículos 25 al 27 que nos presentan algunos elementos del contexto muy importantes a este canto que hace Simeón. Dice el texto: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, luego señala que Simeón canta esto que vamos a analizar en esta mañana. José y María llevan al niño Jesús para que sea cumplida la ley del Señor con respecto a la circuncisión y Jesús pasara a formar parte también de la familia del pacto. Recuerden que en Génesis capítulo 3, versículo 15, había sido prometido que la simiente de la mujer derrotaría a la serpiente, dándole un golpe mortal en su cabeza, un golpe del cual nunca más podría levantarse. Jesús, desde un inicio de su vida, no viene a abolir la ley, sino que viene a cumplirla. Y eso lo hacen sus padres como representantes de la familia del pacto. Y aquí se encuentran con Simeón. ¿Quién era este hombre? Era un anciano judío que, como muchos en su contexto, en un contexto de dominación imperial, él aguardaba el advenimiento del Mesías. Y anhelaba eso por la esperanza que habían prometido los profetas en el Antiguo Testamento. Pero además de eso, el texto nos habla de que el Espíritu Santo le había mostrado que él se iba a mantener vivo hasta que el Mesías viniera. Estamos hablando de una impresión que el Espíritu Santo había colocado en el corazón de Simeón de que él podría ver al libertador. Y eso es maravilloso. Simeón, según el texto, era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón, en este caso, era un hombre maravilloso.
Era un hombre, un sacerdote, que encarna en su vida la motivación por la que fue creada el templo, el servicio al Señor. Simeón está dispuesto a servir y adorar a Dios. Y todo esto en medio de circunstancias difíciles, adversas, circunstancias de opresión, de religión aparente, de religión de labios hacia afuera, también de silencio profético. Hace 400 años no había palabra de Jehová en Israel. Pero este anciano, cuando ve a un niño que era llevado por sus padres al rito de la circuncisión, prorrumpe en un cántico. Alza su voz y canta el Señor. Este canto, a lo largo de la historia, ha recibido el nombre de Nunc Dimittis. Es un nombre en latín que significa ahora dejas. ¿Por qué se le llama así? Porque en la versión Vulgata latina eran las primeras palabras que aparecían allí. Simeón canta. Y lo que Lucas, el evangelista, busca relatar no es solo el cumplimiento de los padres con respecto a la ley del Señor, sino la exaltación que Simeón hace del Hijo del Señor. Simeón toma al niño en sus manos y bendice al Señor. La escena es conmovedora. Fíjense el versículo 28. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Simeón pudo ver mucho más allá de lo aparente. Como decía Leo, ¿no? De los Sondergaard, mucho más allá de lo evidente. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Era un niño, era un bebé de apenas 8 días. Pero Simeón sintió en su corazón, a través del Espíritu Santo, que ese niño no era cualquier niño. Era el libertador prometido, el Mesías revelado, la esperanza, la consolación de Israel. Por eso es que él canta. Y en este sermón nosotros veremos la esperanza de la redención de Dios en Cristo, que se manifiesta en las palabras de Simeón, quien canta. Pero no solo eso, luego de su canción hay una tremenda profecía. Veamos el cántico de Simeón. Veamos el versículo 19, el versículo 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Lo primero que nosotros vemos en este canto es que Simeón adora y exalta a Dios con intensidad. Él toma al niño en sus manos y lo que hace es cantar fervorosamente al Señor, que es dador de toda buena dádiva, que es dador de la vida, que es dador de todo lo que tenemos nosotros, incluso de aquello que aparentemente nos parece mal. Pero nosotros creemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si hay algo que nosotros debiésemos aprender inmediatamente de Simeón, es que lo que debe caracterizar nuestro culto al Señor es la alegría, es la devoción, es la pasión con la cual nosotros cantamos. Yo les estaba haciendo en el curso de catecúmenos, la última clase, mostrando un elemento de la historia del presbiterianismo en Chile. Cuando se forma el presbiterianismo aquí en este país, había una prohibición del culto público. Y lo que se hacía era que los templos que se iban construyendo en el siglo XIX fueran de paredes muy gruesas, para que el ruido no saliera hacia afuera. Y además de eso se les dio la instrucción a los hermanos de cantar en voz muy baja, muy suave, para que nadie se enterara en el contexto de esa prohibición de lo que se estaba haciendo allí, para que no se hiciera público, sino solamente en privado el culto al Señor. Ese tiempo ya pasó. Desde 1925 este Estado no es más confesional. Por lo tanto tenemos la libertad de decir, de cantar, de anunciar, de vivir el Evangelio sin ningún contrapeso legal. A no ser de que abusemos de la ley y violemos la moral y las buenas costumbres, como se dice. Pero mientras no hagamos eso, tenemos plena libertad. Si algo que caracteriza nuestro culto debe ser la alegría, la celebración. Usted viene el día domingo acá dispuesto a eso, a celebrar el nombre de Cristo, a gozarse en la presencia del amado. No existe verdadera alegría en nuestra vida mientras no glorifiquemos al Señor. Solo cuando glorificamos a Dios
con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, es que podemos vivir verdadera alegría como pueblo de Dios. Insisto, esto es lo primero que debemos aprender de Simeón. La adoración y la exaltación a Dios con intensidad, con fuerza, con pasión. Ahora, esta adoración es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Simeón dice, según tu palabra, soberano Señor. Estamos hablando de un Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que gobierna cada cosa de la vida. Esta es una declaración cósmica, universal. El Señor es soberano sobre todas las cosas. Él es dueño absoluto de la realidad. Nada ocurre al azar. Nada ocurre por coincidencia. Todo lo que ocurre, ocurre por la mano del Señor, la mano providente de Dios. Dios ha querido que las cosas sucedan así. Él es quien gobierna nuestra vida. Si nada de lo que te pasa es casualidad, nada de lo que te pasa va a producir un mal y un daño. Aparentemente hoy día ves la cara fea de muchas circunstancias de tu vida. Aparentemente hoy día ves la tristeza, la amargura, el dolor, la separación, el duelo, en fin, un montón de circunstancias adversas. Pero nada de eso es para siempre. Pablo decía que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Si aún así en esta vida no alcanzamos paz y consuelo para las circunstancias adversas que estamos viviendo, un día en la eternidad toda lágrima de nuestros ojos será enjugada y entenderemos por qué el Señor quiso que las cosas pasaran de una manera y no de otra. Sometámonos a la voluntad del Señor. Esta declaración de que Dios es soberano, Señor, no es solo una elaboración teológica, doctrinal. Es un principio de vida. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, Señor, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Fíjese, a veces nosotros le tememos más a los jefes que tenemos en nuestro trabajo que a Dios mismo. Obedecemos más a los hombres que a Dios mismo. Dios es el soberano Señor sobre todas las cosas. Y frente a eso, lo que Él se debe inmediatamente, por consecuencia de esa realidad, es obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su voluntad. ¿Y cómo puede usted conocer la voluntad del Señor? Aquí está, revelada por Él. Y fíjese, en su soberanía nos dio a conocer su voluntad de manera muy condescendiente. Todo lo que está aquí es algo que nosotros podemos entender y conocer con la ayuda del Espíritu Santo. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que no se nos han sido reveladas y esas escapan a nuestra posibilidad de conocimiento. Dios se agachó, se puso a nuestra estatura y nos habló con nuestras palabras, no con las de Él, de tal manera que nosotros podamos entenderle y conocerle. Ahora, no basta solo con eso. Calvino decía en la institución de la religión cristiana que el verdadero conocimiento procede de conocer a Dios y también conocernos a nosotros mismos. Y Simeón hace eso. Él dice, soberano Señor, pero luego inmediatamente dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Simeón se reconoce inmediatamente como siervo del Señor, como un siervo que se somete a la voluntad del Señor. Y la palabra griega que se ocupa aquí debe ser traducida literalmente como un esclavo que tiene un dueño. Y ese dueño es Dios, ese dueño absoluto y total es Dios. ¿Saben cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? Que tenemos una automirada incorrecta. Pensamos de nosotros mismos más allá de lo que nosotros debiésemos pensar. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Muchos de nosotros tenemos esa mirada, esa autocomprensión, y algo que debemos eliminar de nuestra vida. Sáquese esa comprensión de autojusticia que tiene en su cabeza y enraizada en su corazón. Ni usted ni yo somos modelos terminados.
modelos perfectos. Y voy a insistir en esto. A propósito de que por la cultura, Juan Berle, un pastor luterano que perteneció también a la Iglesia Presbiteriana de Chile por mucho tiempo, él decía que en Chile y en el protestantismo chileno hay un catolicismo larvado. Y en ese catolicismo larvado es que nosotros a veces tenemos una mayor imagen que la que debiésemos tener de aquellos que nos dirigen y nos amonestan en el Señor. Y en eso quiero insistir. Ni usted ni yo somos modelos terminados. Así como usted es santo pecador, yo también soy santo pecador. Así como usted necesita de la oración, de la compañía, de la bendición de quienes le dirigen y amonestan en el Señor, yo también necesito de su oración, de su compañía, de su amonestación en el Señor. Ninguno de nosotros es modelo terminado. Todos nosotros podemos fallar. Y cuando alguien se cree modelo terminado, es que va camino, rumbo al despeñadero. Porque ha puesto en el altar al Dios más sanguinario, más terrible de todos, uno mismo. Y ante ese Dios, como yo he dicho en otras ocasiones, nunca podemos dar el ancho. Porque ese Dios, usted mismo, siempre se va a exigir más de lo que puede dar. Y ahí inmediatamente salta alguien. Bueno, ante Dios tampoco nunca damos el ancho. Evidentemente. Por eso se llama gracia. Siervos del Señor. De hecho, Jesús habla en el Evangelio de que somos siervos inútiles. Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Crees que hay algo en lo cual te puedas gloriar? ¿Crees que hay algo de lo cual puedas enseñorearte? ¿Crees algo de lo cual tú puedes decir, no, yo me pertenezco a mí mismo y hago lo que quiero y yo me gobierno, me autosustento? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, le pertenece al Señor. Siervos de Él. Eso es lo que debemos ser. Luego de esa comprensión, de esa mirada de Dios y de sí mismo, Simeón habla acerca de la salvación. Y versículos 30 al 32 dicen lo siguiente: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquí nosotros debemos decir algo respecto a la salvación. Fíjense, ¿qué estaba mirando Simeón? Nuevamente, un niño. Y lo que él dice que ve en ese bebé: han visto mis ojos tu salvación. El Dios de toda gracia se ha manifestado en este niño que ha nacido. Este niño que ve Simeón y puede ver que esta salvación ha sido preparada para todos los pueblos. Se habla de una luz que ilumina a las naciones y que es gloria de su pueblo Israel. Contraculturalmente nosotros tenemos que decir lo siguiente: que a diferencia de nosotros como seres humanos, Dios no hace distinción de pueblos. Últimamente ha salido a la palestra pública toda una serie de informaciones respecto a la inmigración. Y se ha visto cómo esta sociedad chilena no solo es clasista, sino que racista. Y su racismo es pigmentocrático, se basa en el color de la piel. Porque no cualquier inmigrante es discriminado. Hay inmigrantes que son recibidos y casi con reverencias. En este caso, nosotros estamos viviendo en una cultura que desprecia en muchas ocasiones al inmigrante, al extranjero. Eso no debe ocurrir entre nosotros, entre el pueblo de Dios, porque Dios ama a las personas más allá de a qué pueblo pertenecen. Su bendición es a todos los pueblos de la tierra. Dios no hace distinción entre pueblos. Su promesa fue de carácter universal. Y si la promesa del Señor es de carácter universal, la iglesia tiene que ser de carácter universal también, en todo sentido. Aquí, en esta comunidad, deben estar las puertas abiertas y los corazones abiertos a recibir a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier pueblo, de cualquier cultura. Si ha sido amado por el Señor, tiene que ser amado también por nosotros. La salvación de Dios alcanza a todos. Si Dios no ha discriminado, si ante Él no hay discriminación,
Si Él ha mirado a la cara, como dice literalmente el texto, sin hacer acepción de persona, si Dios nos ha mirado y nos ha amado y lo ha hecho con mucho amor y gracia, la actitud correspondiente debe ser esa. Muchas veces nosotros creemos que la gente que se tiene que salvar, y aquí otra aplicación, tiene que ser muy parecida a nosotros. Creemos en la gracia, en la salvación por gracia y decimos, no, sola gracia. Sola gracia. Todos aquellos son salvos por la gracia. Pero hacemos distinciones en relación a quienes le presentamos el Evangelio. Creemos que hay personas que son más dignas de recibir la salvación que otras. Y ahí estamos fallando, equivocando nuevamente el rumbo. La salvación es para todos. ¿Y saben qué se demuestra eso? Que cuando nosotros conocemos el pasado de alguien, antes de que éste conociera a Cristo, muchas veces tomamos actitudes discriminatorias frente a ese otro. ¿Acaso tú también no llegaste pútrido, sucio, hediondo, sin sentido a la presencia del Señor cuando Dios te perdonó de todos tus pecados? ¿Por qué discriminar al otro? ¿Acaso no crees en la redención que Dios hace de todas las cosas? ¿Que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas? Bueno, vivamos eso entonces. Vivamos eso entonces. No cerremos la puerta a nadie. Y efectivamente, ese alguien que ha sido perdonado de todos sus pecados, ha sido perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Es nuestra seguridad. En esa seguridad acudimos a la presencia del Señor. ¿Acaso Dios le ha cerrado la puerta ante su falla? No, a mí me la hacen una vez, y ahí perdono, pero si me la hacen de nuevo, no vuelvo a perdonar. ¿Dios ha tomado esa actitud contigo? ¿Esa actitud que nosotros tomamos con respecto a los demás? La salvación alcanza a todos. La gracia alcanza a todos sus hijos, a todos los que Él amó. Amemos también nosotros. No seamos discriminadores. Si algo que debe ser marca de la iglesia es que la iglesia incluye a todas las personas. Ahora, ellas deben venir tal como son, pero nadie al cual se les presentado y predicado el Evangelio con fidelidad se queda tal como es. No es esa inclusión de los liberales que dicen, no, hay que incluir a todos porque todos pueden ser como quieran. No, todos pueden ser recibidos tal cual como están, pero el Evangelio cambia nuestras perspectivas, cambia nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Todo es modificado por la palabra del Señor. Versículo 32 pone el acento en algo, dice, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La salvación es una luz que traspasa y acaba con las tinieblas de los gentiles. Es maravilloso esto, porque no solo se piensa la misión del Señor como una misión hacia los israelitas, se habla gloria de tu pueblo Israel, pero la gloria de Israel es que esta va a ser un instrumento de paz y de bendición para todas las familias de la tierra. Los primeros discípulos de Jesús fueron judíos, pero ellos no se quedaron enraizados en su nación, en su pueblo, sino que salieron a todos los lugares del mundo que les fue posible para llevar el evangelio del reino del Señor. Y aquí, en estas palabras de Simeón, queda claramente establecido que no hay falla en el plan de Dios. Hay algunas corrientes doctrinales que dicen que Jesús vino a los judíos y como ellos no lo recibieron, recién ahí pensó en los gentiles. Eso no es así. Desde un principio están presentes todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra. La salvación trae luz y gloria. Acerca la luz y la gloria del Señor que alumbra el lugar oculto. Tú y yo también debemos ser luz del mundo. Y aquí, si tenemos luces prendidas, si hay luz, de bien poco sirve tu luz acá. ¿Dónde sirve la luz? En la oscuridad, afuera. Es allí donde nosotros tenemos que ser luz hoy. Ese es el canto de Simeón. El canto que habla de un soberano y de un siervo. El canto que habla de una salvación que puede alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Y el canto que habla de la salvación como luz y gloria. Veamos ahora la profecía. Dice que el padre y la madre del niño, versículo 33, se quedaron maravillados por lo que él decía. Entonces,
Increíble. O sea, ¿cómo puede hablar de este niño sin haber conocido nada de él? Hacer una radiografía completa. Pero esto no se iba a quedar así, porque Simeón les dio su bendición, y luego de darles la bendición para que se fueran a su casa en paz, Simeón se dirige a María, la madre de Jesús, y le dice, versículo 34, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Lo voy a dejar hasta aquí la lectura por mientras. ¿Qué es lo que nos anuncia acá Simeón, profetizando acerca de la vida del Mesías? Que este Mesías sería rechazado por muchas personas, y esas personas quedarían excluidas de la obra de la salvación. Lo que hablábamos en el curso de catecúmenos de la semana pasada. La oferta de la salvación tiene que ser realizada para todas las personas. El Evangelio tiene que ser predicado a todos. Mientras no exista nada que nos asegure que alguien es un elegido, y eso nunca va a suceder, Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Y si le rechazan ahora, eso no es indicio de que más adelante van a rechazar el mensaje. Nosotros tenemos que seguir arrojando la semilla del Evangelio. Algunos van a rechazar a Cristo y producto de eso van a quedar excluidos de ese reino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, por eso habla de caída y levantamiento de muchos en Israel y a crear muchas oposiciones. Ahora, otros van a ser para el levantamiento. Por la gracia soberana del Señor, muchas personas, tanto como usted y como yo, van a aceptar a Cristo en su vida, siendo partícipes de este reino del Señor, siendo recibidos por el amado. Eso es maravilloso, porque ya Simeón está hablando de que la promesa de la salvación iba a ser cumplida en muchas personas. Muchas personas al escuchar el Evangelio iban a acudir a la presencia del Señor, pidiendo perdón por sus pecados y aceptando su señorío y su dominio. Y eso es lo que ocurre. El Evangelio, la buena noticia del Evangelio, en algunos contextos contiene también una mala noticia. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo será condenado. Como creyentes, como hijos del Señor, no debemos poner barreras al Evangelio, más allá de las propias barreras que éste tiene. Si alguien no cree, no recibe salvación. Ahora, gocémonos y deleitémonos en que hemos sido amados por el Señor. Me gusta mucho un texto de Oseas capítulo 11, versículo 1, que dice que cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién eras tú cuando Dios te llamó? ¿Quién eras tú cuando Dios te llamó? Piensa por un momento en eso. ¿Qué eras antes de conocer a Cristo, de haber recibido su salvación? ¿Tu vida tenía esperanza? ¿Tenía sentido real, verdadero? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Una vida vacía, sin sentido. Pero Cristo te cambió, te salvó, te cogió como su hijo, te ha dado vida y vida eterna, te ha dado la potestad, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Cambió tu tristeza en alegría y tu lamento en baile. Te dio esperanza, y una esperanza que no está basada en las cosas ni en las personas, sino en su poder, en su gracia, en su reino. ¡Qué motivos maravillosos! O sea, si uno piensa en los regalos que uno puede recibir en la Navidad, ninguno de nuestros regalos le llega a los talones al regalo que Cristo nos ha dado con su salvación. Por eso, cuando pensamos en la Navidad, no podemos dejar de pensar en la salvación, en la gracia, en la misericordia. La última palabra de la profecía de Simeón a María es lo siguiente. Le dice, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Heavy.
Simeón de verdad es un rockstar. Total. ¿Usted le diría eso a una mamá con su niño de 8 días? Una espada te atravesará el alma. Terrible noticia. El texto en griego habla de una espada ancha, que al penetrar simboliza el dolor, la angustia, y todo eso llegaría al alma de María. Según el relato del Evangelio, María estuvo a los pies de la cruz de Cristo. 33 años después, vemos a María a los pies de la cruz, viendo a su hijo sufriendo la muerte más ignominiosa, más terrible de la época. Desnudo, fuera de la ciudad, como el peor de los delincuentes, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Una espada ancha, dolorosa, angustiosa, penetró el alma, atravesó el alma de María. Ahora, María, tanto como usted y como yo, fue consolada cuando esa cruz se manifestó con todo su real significado en nuestra salvación. Y por otro lado, con la resurrección, que nos hace pensar en un Cristo que no está muerto, sino que está vivo. Cristo no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Ahora, María, como nosotros sabemos, perteneció a la primera iglesia y fue cuidada por el discípulo amado de Jesús. Ella fue consolada en el dolor terrible que atravesó, pero esta espada penetró su alma. Cuando pensamos en la Navidad, muchas veces pensamos en un niño envuelto en pañales recostado en un pesebre, y está súper bien, pero ese relato queda incompleto si no recordamos el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Y Jesús no vino solo a entregar un mensaje, porque Él no era un filósofo de la vida. Jesús no vino solo a darnos un ejemplo de vida. No, Cristo vino a morir como si fuera un ejemplo. Y así podríamos poner a Jesús al lado de toda una cantidad de hombres y de mujeres que han muerto a lo largo de la historia por sus ideales y por sus pensamientos. No, Cristo no vino a morir y a vivir para ser un ejemplo de vida solamente. Cristo vino a morir y para entregar redención a nuestra vida. Eso estuvo presente también en las palabras de Simeón. Ahora, eso nos invita también a pensar en Navidad, en la radicalidad del mensaje de Cristo. Mateo capítulo 10, versículos 34 en adelante, a propósito de la espada, dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. El discipulado de Jesús es un discipulado radical, de seguimiento total. Aquí no habla de que nos llevemos mal y nos peleemos con todas las personas de nuestra familia. No se deje llevar por esa primera impresión. Lo que causa desunión no es tu conducta, ni tu comportamiento, ni tu mal testimonio, sino muchas veces la incomprensión de gente que no ha conocido a Cristo aún y que no logra entender por qué la primera motivación de tu vida es Jesucristo. Lo que gobierna tu vida, tu pensamiento, tu ser, no son las circunstancias presentes, sino que es Jesucristo. Eso causa división. Ahora, te pregunto, ¿es Cristo lo más importante de tu vida? ¿Es Cristo, el seguimiento de Jesús, un seguimiento radical? ¿Que está dispuesto a obedecerle a Él más que a cualquier otro hombre? ¿Que está dispuesto a amar y a sufrir por la causa de Cristo? El que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará.
Hoy día estamos viviendo en una situación sumamente cómoda para el Evangelio de Jesús. Sumamente cómoda. Fíjese, bonita silla. Estamos con un computador Mac aquí grabando la predicación. Tenemos diapositiva, micrófono. Después vamos a tener un cafecito, vamos a poder compartir. Hoy día hermanos nuestros están siendo perseguidos por la causa de Cristo. No tienen Biblias. Tienen pedacitos de la Biblia para leer y para compartir. Esa es la realidad en muchos lugares. El que quiera hallar la vida la perderá. Pregunto, hoy día, ¿tú estás dispuesto a perder tu vida para hallarla de manera verdadera? ¿Para encontrarla de manera verdadera? ¿Qué es lo que te está poseyendo? ¿Qué es lo que te está gobernando? ¿Qué es lo que está dirigiendo tus planes y propósitos? Solo se puede servir a un Señor. Nadie puede servir a dos señores, porque siempre va a terminar amando a uno y faltando en sus privilegios a otro, dejando de amar a otro. Cuando tú pones en el mismo lugar a cualquier otra cosa, estás entablando ídolos falsos, dioses falsos, que gobiernan y dirigen tu vida y tus caminos. Seguimiento radical. La gracia es una gracia cara. Al padre le cuesta a su hijo, al hijo le cuesta su vida, y a los discípulos de Jesús les cuesta el seguimiento. Ojo. ¿Qué hacer? Es la pregunta. La respuesta es doble, como el Chavo del Ocho. Las dos cosas, dice el Chavo, ¿cierto? Las dos cosas. La respuesta es nada y todo. Pero ¿cómo? Eso es contradictorio. ¿Qué hacer? Nada con respecto a nuestra salvación. Técnicamente, si yo me siento ahora y no me paro nunca más de esa silla y no hago nunca más nada, si Cristo me salvó, soy salvo. No tengo que hacer absolutamente nada, porque ninguno de mis hechos puede hacer merecer ni desmerecer la salvación que hemos recibido solo por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Qué hacer? Nada para nuestra salvación. Pero ¿qué hacer también? Todo como fruto de esa salvación. El Señor no nos deja estar ociosos, nos motiva, nos insta a trabajar, a dar frutos dignos de arrepentimiento, a vivir en santidad, en amor, siguiendo las pisadas de Jesús, porque el que dice andar en Él debe andar como Él anduvo. Y eso no es por tu fuerza, ni por tu capacidad, ni por tu sabiduría, porque no depende ni del que corre ni del que puede, sino que de Dios, que ha tenido misericordia de ti y que produce frutos en tu vida. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque apartados de mí nada podéis hacer. Con Cristo tú puedes producir fruto y vivir conforme a los estándares que dice la palabra del Señor. No es tu esfuerzo, pero sí implica una consagración de vida, una constancia. Esto no es ni legalismo ni libertinaje. Es vida hecha libre por Cristo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nuestra libertad, como estudiamos hace unos meses atrás en la carta a los Gálatas, ha sido hecha para amar y para servir. Nada para tu salvación, todo producto, resultado de esa salvación. Y por eso es que quienes predicamos la palabra tenemos que anunciarla con fidelidad. Dietrich Bonhoeffer, que ya lo hemos mencionado acá, fue un mártir de la iglesia del siglo XX, asesinado por el nazismo, por su fidelidad al mensaje, a la verdad, a la justicia que proclamaba el Evangelio.
Él decía con respecto a esto lo siguiente: pues resulta que el verdaderamente sediento está dispuesto a tomar agua desde cualquier recipiente, aunque resulte algo difícil. El verdaderamente sediento siempre ha encontrado en la Biblia misma y en una fundada prédica bíblica, aunque haya sido poco contemporánea, el agua viva, y constituye una grave decadencia de la fe el que la pregunta por la actualización del mensaje se vuelva demasiado audible como pregunta metodológica. ¿Qué quiere decir Bonhoeffer con esto? Muchas veces nosotros procuramos adornar nuestro mensaje, hacerlo cómodo, un mensaje que dé palmaditas en el hombro de la gente de la iglesia, y no nos preocupamos de predicar el mensaje con fidelidad a la palabra del Señor. La predicación, si no le agrada a usted, si no le gusta a usted, si le incomoda a usted, da lo mismo si es fiel a la palabra. Si es fiel a la palabra. De hecho, si está produciendo incomodidad frente a su pecado, la palabra está cumpliendo su propósito. Ella nunca vuelve vacía. Ella siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y por otro lado, ¿por qué hacer así tan agradable esto? ¿Acaso el verdaderamente sediento no toma agua de cualquier pozo? Claro, hoy día yo tomo agua. Y si veo un agua así media turbia, no me la voy a tomar. Pero si estoy en el desierto, casi 2 días sin tomar agua, a punto de desfallecer por la falta de líquido, y veo un agua, así un pozo de agua, y por más barro que tenga, me voy a arrojar a él para tomar esa agua. Aquí estamos hablando del agua viva de la palabra del Señor. ¿Por qué entonces buscar tanto acomodo? La palabra del Señor es tal como es, y así debe ser predicada, y así debe ser anunciada. Con amor, pero con verdad. Y con verdad, y también con amor. Aquí hay una relación. La verdad y el amor nunca se disocian en el Evangelio. La llamada entonces es una llamada radical. Una llamada que exige y que demanda toda una vida. Para reflexionar y practicar. En estos tiempos en que reyes y dioses abundan, donde en muchos lugares se silencia la predicación del Evangelio, hacemos bien en dar sentido a este tiempo de Adviento y de Navidad para recordar, así como Simeón lo hizo, la soberanía de Dios, la obra de la salvación y el mensaje del Evangelio. Mensaje del Evangelio que nos habla de luz y de vida, pero que en muchos casos es ofensa para la cultura imperante y también es ofensa para nuestras intenciones vacías y sin sentido ni realidad. Por eso, en este tiempo, hacemos bien en reconocer a Dios como Señor nuestro, como soberano de nuestra vida, sometiéndonos, tal cual como Simeón decía, como siervos a su santa y divina voluntad. En Navidad, agradezcamos también el don de la salvación, salvación que nos trajo verdadera luz, no una luz que se acaba, sino una luz que permanece. Recordando que la salvación es un regalo desmerecido, pero eso no implica nunca ociosidad. Nosotros debemos trabajar, y debemos trabajar mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Aprovechemos esta instancia que nos otorga el calendario para anunciar la verdad del Evangelio, sin dejar de lado, como hemos dicho, la bendición y su ofensa. Y tal como Simeón, tal como los ángeles lo hicieron, y tal como el profeta lo hizo, el profeta Isaías, como hemos visto ya en estos 3 sermones de Navidad, en este tiempo, cantemos, oremos, enunciamos.